Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Bifurcados. El día de hoy vamos a estar hablando del cuento Pierre Menard, autor del Quijote, que es un cuento de Jorge Luis Borges, que fue publicado en mayo de 1939 en la revista Sur y luego que fue incluido en Ficciones, que es de 1944. Y un dato interesante es que este es el primer cuento que fue publicado bajo su nombre, es decir, bajo el nombre de Jorge Luis Borges. Y básicamente este es un cuento en el que se nos, eh, se nos habla de un personaje, Pierre Menard, que bueno, se hace un catálogo de distintas obras que él escribió, como normalmente hace Borges. Se hace una intermediación, es decir, que un amigo y seguidor de Pierre Menard es el que está contando la historia y nos dice, bueno, Pierre Menard. Y en este caso, la obra que destaca, digamos, según quien nos está narrando la historia, es una reescritura de algunos capítulos de El Quijote, ¿no? Pero, digamos, lo que se dice es que no es que, a ver, voy a decir cuáles son los capítulos. Capítulo noveno, 38º de la primera parte y un fragmento del capítulo 22. Y lo que se nos dice es que no es que, digamos, Pierre Menard agarró y empezó a copiar estos capítulos, sino que la idea es que de alguna manera se inspira en el Quijote original, pero él tiene que como volver a escribir estos capítulos sin copiarlos, es decir, pero de tal manera que el resultado final sea que eh, esté escrito palabra por palabra igual que el original, ¿no? Esa es un poco la idea. Y bueno, me parece que este cuento nos remite a muchos temas súper interesantes. Entonces, bueno, ahí le paso la palabra a Santiago para que nos comente un poco. Efectivamente, siento que el primer punto que dijiste es muy importante, el que es el primer cuento, ¿no? Que aparece con escrito por Jorge Luis Borges. Y siento que en sí marca una época, en el sentido de que ya nos da un poco la idea de lo que iba a escribir Borges o cuál era su tipo de literatura. Investigando un poco sobre el cuento, investigando un poco sobre la vida de Borges, se llega a saber que este no es, efectivamente, este no es su primer cuento, no es lo primero que escribió, pero antes de esto, él escribía más como reseñas literarias, escribía opiniones, escribía, bueno, tal vez desde un punto más académico. Y hay una linda historia, no sé si es un poco cierto, creo que lo vimos, ¿no? En ese video de que está enfermo Borges, que algo le pasa, porque este cuento lo escribe el año 39. Y él creo que siempre escribía poemas y escribía otro tipo de textos. Y se enferma y dice, bueno, ahora voy a intentar escribir un cuento. Y dice, si funciona el cuento, es que va a servir, que no estoy tan enfermo. Y parece que así, como que se cura de su enfermedad, escribe el cuento, es exactamente Pierre Menard, autor del Quijote. Y bueno, nos abre y se abre él a un mundo de gran literatura, ¿no? A ver, ¿qué edad tenía Borges cuando escribió este cuento? ¿Qué año nació? ¿El 89? ¿99? Creo que nació el 1899. Imagínate, esto lo escribe el año 39, lo escribe casi con 39 años, ¿no? 38 años. No, no joven. Y básicamente, yo siento que ahí entrando al tema principal, yo creo, de este cuento, es esta idea del plagio, ¿no? Esta idea de que él como gran lector, ¿no? Imagínate, hasta sus 40 años ha debido leer grandes novelas, todo, un poco, una literatura muy occidental, ¿no? Hasta ese momento creo que la literatura en español básicamente solo era el Quijote, es al siglo de oro y ya está. Y creo que el cuento entra a esto, ¿no? De cómo un autor salta de ser lector, de ser, ¿sabes? De leer mucho a describir algo propio. Y siento que al final el primer paso para muchos es el plagio,
El mismo Vargas Llosa en el otro, en la otra serie que estamos haciendo de La Casa Verde, él decía que lo primero que él escribía eran simplemente plagios que vendía a sus compañeros y como ellos no leían, pensaban que lo escribió él. Y nada, ahí un poco abrir el tema y ya, a ver qué dices. A mí sí me parece que es interesante este tema como de la, tal vez de la originalidad, ¿no? Es decir, si realmente existe algo original, porque claro, también hay quienes postulan que un poco como que ya todo ha sido hecho o escrito y un poco las nuevas cosas simplemente son como reinterpretaciones o un poco mezclas de lo que ya existe, pero realmente qué es lo original, ¿no? Me parece que también otro tema interesante es como la libertad que va a tener el escritor, porque en este caso, o sea, Pierre Menard, como en el mismo cuento se dice, está limitado porque su objetivo es llegar a algo que ya está escrito. ¿No? Normalmente tenemos la idea de que un escritor tiene toda la libertad del mundo de escribir lo que quiera, digamos, pero en el caso de Pierre Menard y de este proyecto que tiene, no va a tener como esta libertad de escribir cualquier cosa, sino que está un poco limitado porque está escribiendo algo que ya ha sido escrito, ¿no? Em, Luego, me parece que también, aparte de lo que dices de Borges como lector, etcétera, algo interesante es pensar también en Borges como traductor y en este cuento en relación al tema de la traducción. ¿No? ¿Por qué? Porque Pierre Menard es francés y él va a escribir este cuento en español, ¿no? Entonces, porque obviamente, a ver, Cervantes era español, entonces se juega un poco con esta idea de la traducción, ¿no? Voy a leer ahí una cita cortita que me parece que es genial, que habla sobre este tema, que dice, el método inicial que imaginó era relativamente sencillo. Está hablando de Pierre Menard, ¿no? Conocer bien el español, recuperar la fe católica, guerrear contra los moros o contra el turco, olvidar la historia de Europa entre los años de 1612 y de 1918, ser Miguel de Cervantes. Pierre Menard estudió ese procedimiento, sé que logró un manejo bastante fiel del español del siglo XVII, pero lo descartó por fácil. Me parece que ahí un poco se nos muestra varios aspectos de este proyecto que tiene Pierre Menard, que también aparenta ser un proyecto, como en caso también de otros cuentos de Borges, como algo también un poco absurdo, ¿no? Bueno, empezaría por ahí, creo. Y empezando de lo que tú dices, un poco lo absurdo, yo creo que es importante. Esta la parte cuando habla un poco de su obra, ¿no? Y exactamente en el mismo cuento escribe lo que escribió Pierre Bernard y luego la cita del Quijote. Y no sé si es en un humor muy borgiano, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Y siento que mucha gente esperaría, no sé, un plot, algo, pero no es exactamente lo mismo. Y un poco igual con las ideas que dijiste. Este Pierre Menard no solo escribía eso, ¿no? Hay una parte igual muy típica de Borges que se hace un listado de todo lo que él escribió. Mira, aquí dice un soneto simbolista, una monografía, un artículo técnico. Y sobre todo eso que escribió se queda con este texto en sí. Y sobre la parte de la traducción, ¿no? Me llama la atención y yo pienso, ¿cuenta como una traducción? Porque al final es como que es el mismo idioma, ¿no? Como que lo lleva del español al español y el hecho de que sea francés me hace pensar eso un poco. Y em, no sé, sobre esa su libertad de escribir, ¿no? Un poco me gustaría cerrar esta mi idea y no sé, tal vez ponerme, o tal vez siento que Borges siempre jugó con esta idea de escribirse en tercera persona. Siento que muchos de sus personajes era él.
Como alguna vez hemos leído en el Aleph o algo, ¿no? Hay partes que él decía, ¿no? De que yo soy argentino Daniel y no sé qué, usaba parte de su propia vida. Y siento que también él se pone un poco en lo de Pierre Menard. Siento que él es un poco Pierre Menard, Borges, en esta historia, ya que él mismo, no sé, tiene esta reverencia por estos grandes escritos y mira que lo copia palabra por palabra. Tal vez un poco quería terminar mi idea hablando sobre el Quijote y hay varias partes en las que Borges es preguntado, ¿no? Por el Quijote en general o por Cervantes. Y es un poco interesante que él en el transcurso de su vida un poco va cambiando de opinión sobre Cervantes. Hay varias entrevistas un poco de él joven, no joven, pero te diré como en los años 40, 50, en las que dice que prefiere a Góngora o a Quevedo. Y ya más para el final de su vida, un poco le entra esta idea de que no, de que lo sube un poco el Quijote. Pero llama la atención, ¿no? Que su primer cuento no haya sido una transcripción de un cuento de Borges, de Góngora o de Quevedo, haya sido del Quijote. Igual me pongo a pensar cómo habrá sido para él volver a leer las cosas, ¿no? Cuando era mayor, cuando ya era ciego. Sé que igual escribía, ¿no? Escribió este Atlas, creo, muy de mayor, eh, y me pregunto, ¿cómo lo habrá dictado a María Códoma? ¿Cómo leía? ¿Se lo releían todo? No sé, me hace pensar mucho y al final cómo gira, ¿no? Su vida, cómo su primer cuento, por así decirlo, es alguien que luego, más tarde en su vida, tal vez se crearía más admiración. Algo sobre eso que me haces pensar ahora, en una parte del cuento se menciona justamente que por qué Pierre Menard elige el Quijote, porque según Mm, él más bien es como una obra prescindible, ¿no? Que se puede de alguna manera volver a escribir, justamente es decir, me parece que ahí se ve un poco eso que dices de que Borges en ese momento tal vez no tenía como una idea tan alta del Quijote, aunque obviamente sí digamos, se entendía que es considerado como una, tal vez la obra más importante en español, ¿no? En esa época, pero sí se ve un poco tal vez esa, no sé si, bueno, tampoco es un desprecio, ¿no? Pero que tal vez no la tiene tan, como tú dices, en tan alto estima como otros autores. Em, y otra cosa que igual me hiciste pensar ahora es en esto de que de alguna manera podemos ver algo de Borges en el cuento, porque Em, bueno, esto era algo de lo que quería hablar luego, pero creo que puedo aprovechar de entrar a eso, que es un poco de cuáles son me puse un poco a ver, me dio curiosidad cuáles son los capítulos que transcribe Pierre Menard, porque yo decía, ¿por qué Borges ha elegido esos tres capítulos y no cualquier otro, ¿no? Y bueno, voy a leer ahí los títulos de los capítulos y un poquito un breve resumen de cada uno para llegar a la idea que quiero decir ahorita. El capítulo 9 dice, donde se concluye y da fin a la estupenda batalla que el gallardo vizcaíno y el valiente manchego tuvieron. Aquí, bueno, el Quijote gana esta batalla y quien es derrotado tiene como que ir a saludar a su nombre, a Dulcinea, pero lo interesante aquí en relación al texto de Borges es que en este capítulo se nos habla de algo muy borgiano, aunque en este caso es de Cervantes, ¿no? Que es que el Quijote no hubiera sido escrito por Cervantes, sino por un autor árabe y que, digamos, Cervantes estaría siendo solamente como una traducción. Eh, bueno, entonces me parece que ahí podemos ver por qué Borges también ha elegido ese capítulo, ¿no? Porque nos remite a esto de la traducción que ya estábamos hablando antes. Ahora, el capítulo 22 se titula De la libertad que dio Don Quijote a muchos desdichados que mal de su grado los llevaban donde no quisieran ir. Aquí pues el Quijote rescata a unos galeotes, es decir, que estaban siendo llevados a las galeras, y a cambio les pide que vayan a saludar a Dulcinea, lo mismo que en el caso del otro capítulo que mencioné,
pero en este caso los galeotes lo golpean y no, y se van, ¿no? Es decir, lo apedrean, perdón, y luego huyen. Es decir, que no, un poco es un choque con la realidad frente a este idealismo tal vez del Quijote, ¿no? Em, Me parece que tal vez este, pensando un poco por qué Borges eligió este capítulo, se me ocurre que es tal vez también una alegoría de lo que pasa con Pierre Menard, que tiene esta obra de reescribir el Quijote, pero que en general esto es recibido con, como con muy poco aprecio por la mayoría de la comunidad literata, digamos, dentro del cuento de Borges. Entonces un poco se muestra tal vez este choque, ¿no? Entre eh, como tal vez un idealismo frente a la realidad. Y por último, el capítulo 38 que dice que trata del curioso discurso que hizo Don Quijote de las armas y las letras. Y aquí lo que me interesa destacar es que, bueno, Borges dice, em, a ver, la explicación va a ser un poco complicada, pero Borges dice que Pierre Menard, em, o sea, ¿cómo es posible que Pierre Menard haga una defensa de las armas al escribir El Quijote en esta nueva época en relación a Cervantes? ¿Por qué? Porque dice Cervantes había sido militar, entonces es lógico que haga una defensa, digamos, de las armas frente a las letras. Pero Pierre Menard, ya en la época más actual, no tiene mucho sentido que haga esta defensa. Entonces, este amigo de Pierre Menard, que es quien supuestamente nos narra la historia, eh, explica esto con lo siguiente, que dice de Pierre Menard. Su hábito resignado e irónico de propagar ideas que eran el estricto reversa de las preferidas por él. Me parece, volviendo con esto ya cierro, pero volviendo a la idea inicial que se me ocurrió a partir de lo que tú decías. Me parece que tal vez aquí se puede ver un poco de Borges, tal vez de la idea que tenía de sí mismo en relación a lo que hacía, es decir, de esto, por esto que dice, ¿no? De propagar ideas que eran contrarias a las que él en realidad tenía, ¿no? Me parece que es como, también sabemos cómo es Borges, ¿no? Que muchas veces hace este juego medio irónico, eh, con respecto a su propia obra. eh, entonces, bueno, con eso cierro esta parte. Y un poco adicionando a esta última parte, me hiciste pensar con eso, ¿no? De las ideas contrarias a las que él tenía. Bueno, sabemos que Borges era una persona no de mucha acción, ¿no? Una persona más hacia lo que él leía. Y me hace pensar, ¿no? Que Cervantes era militar y hay muchas veces que Borges habla con mucho orgullo, ¿no? De su abuelo, que era militar. Y siento que es alguien que en toda su escritura siempre habló mucho del héroe, de dar la vida, de tener ideales, de alguien, ¿sabes? De esta idea del destino y que un poco contrario a su vida en todo lo que él escribía, ¿no? Que él, no, hasta el punto que yo sé, nunca estuvo en una gran pelea, nunca tuvo un destino muy heroico, pero sí escribió sobre eso, demasiado. Luego, sobre la primera idea que dijiste, yo lo había, no sobre un autor árabe, pero había leído en alguna parte que el mismo Cervantes dijo que el Quijote lo había escrito en inglés antes, que él solo lo estaba reescribiendo o hasta una traducción. Hay teorías sobre eso. Y siento que eso va mucho sobre la misma idea de Borges, ¿no? Y que escribió y que eligió exactamente esta obra para que sea, ¿no? La escrita por Pierre Menard. Y unos dicen, no, pero si al final Pierre Menard hizo lo mismo que hizo Cervantes, reescribió el Quijote, lo tradujo de un idioma a otro idioma, ¿no? Como decían que el Quijote había sido escrito en inglés.
Em, un poco una idea que me gustaría dar, tal vez es un poco lanzada, un poco, tal vez eh, juntando, ¿no? La figura de Borges y la figura de Cervantes. Y es que me pongo a pensar y digo, y siento que después de Cervantes, un poco Borges es el próximo gran escritor en español. Y eso era algo que hay muchas críticas y es que por mucho tiempo las otras literaturas occidentales, ¿no? En italiano, inglés, francés, alemán, tuvieron muchos expositores, ¿no? En el romanticismo estaba Goethe en Alemania, luego hubo Shakespeare, hubo mucho que pasó en ese tiempo entre Cervantes y Borges, pero no tanto en español. Y siento que con este cuento, un poco Cervantes le pasa la posta a Borges y siento que aquí empieza un poco en el 39, ¿no? Este gran estallido de la literatura latinoamericana. Y tal vez esto puede ser el gran comienzo y todo comienza con Borges. Y creo que no es una coincidencia, ¿no? Del tanto habla del destino. Creo que no es una coincidencia que su primer gran cuento haya sido exactamente hablando de Cervantes. Creo que es interesante esto que dices porque, o sea, me pongo a pensar también que más allá de que, digamos, en español no había como tal vez eh, tantos autores muy reconocidos como en otros idiomas, pero finalmente sí estaba el Quijote, ¿no? Pero lo que pasa después es que surgen también una literatura ya desde Latinoamérica, ¿no? Es decir, es en español, pero también tiene la característica de que es de Latinoamérica, ¿no? Es decir, creo que también hay una diferencia, pero en el caso de Borges me parece también que esta diferencia en algunos casos es compleja, bueno, en todos al final del boom latinoamericano, porque algo que siempre se les critica mucho, me parece, sin justificación, es como que en el caso de Borges, que era, que su literatura era medio europeizante, por decir, y en el caso de la mayoría de los autores del boom latinoamericano que escribieron desde Europa y que como que finalmente sus influencias eran europeas, etcétera, que me parece que es simplemente querer desmerecerlos por el hecho de ser latinoamericanos. Y en el caso de Borges todavía se complica más porque solo escribió cuentos, ¿no? Es decir, nunca escribió una novela. Entonces me parece que como que el que haya llegado al lugar que ocupa ahora dentro de la literatura, pese a estos dos temas, ¿no? Uno que su literatura siempre era criticada como europeizante y por otro lado, que nunca llegó a escribir una novela, me parece que tiene como un mérito enorme. Ahora, otro tema que me parece que es muy central de este cuento es la importancia del contexto. ¿A qué me refiero con esto? Voy a leer otra vez una cita cortita em, que dice, ser de alguna manera Cervantes y llegar al Quijote le pareció menos arduo, por consiguiente, menos interesante, que seguir siendo Pierre Menard y llegar al Quijote a través de las experiencias de Pierre Menard. Es decir, que más allá de que las palabras vayan a ser exactamente las mismas en las dos versiones, es decir, en la de Cervantes y en la de Pierre Menard, la diferencia estaría en el contexto en que fueron escritas, ¿no? Es decir, que un poco se nos quiere mostrar que eh, el efecto que puede tener el contexto en la obra de un artista, en este caso de un escritor, más allá de que lo que vaya a decir puede ser exactamente lo mismo que dijo alguien mucho tiempo antes, pero no hace como este tema de que el contexto es algo fundamental. Otro tema como dato curioso, tal vez no aporta demasiado al análisis, pero me pareció interesante que este cuento está dedicado a Silvino Campo y justamente por un trabajo que yo estaba haciendo, vi que Silvino Campo es hermana de Victorio Campo, y Victorio Campo es fundadora de la revista Sur, que es Mm. justamente la revista donde Borges publicó este cuento y también varios otros de sus cuentos.
Y bueno, Silvina es la hermana menor que también escribió cuentos y es muy reconocida, ¿no? Pero me pareció como interesante esta relación porque vi dedicada a Silvina Ocampo y yo dije, yo la verdad no sabía, dije capaz tiene algo que ver con Victorio Campo, busqué y claro, resulta que es la hermana, ¿no? Y bueno, como que, no sé, se cierra ahí un poco el círculo de Borges publicando en esta revista y dedicando el cuento a Silvina Ocampo, que es la hermana. Nada, un dato ahí curioso. Oye, buen dato, buen dato. Sí, eso también quiero hablar un poco, ¿no? De la revista Sur, pero lo que más me llama la atención de lo que dijiste ahora es lo del contexto y me hace pensar en un análisis que también vi sobre este cuento que hablaba de la reescripción, ¿no? Que en qué año fue escrito el Quijote y en qué año Pierre Menard escribe su versión del Quijote. Y un poco me hace pensar en la idea de que Borges leyó el Quijote igual hace que 100 años y el Quijote fue escrito hace 500 años. Yo a veces me pregunto a mí mismo, ahora estamos leyendo a Borges, ¿no? 100 años después el mundo era muy diferente, pero para él también ha debido ser algo muy diferente leer en su época al Quijote de la época en la que lo escribió Cervantes. Y siento que va a ser algo muy recurrente en toda la literatura o en todo el arte, ¿no? Que un poco lo que está escrito en este momento es una cápsula del tiempo, es como que está, literalmente está, todo lo que escribes está restringido en la capacidad que es del mundo en este momento. Y un poco es, el autor empieza a vivir en un mundo que no es el suyo y eso mm, siento que nos ayuda más que nada hoy en día, como que dentro de este mundo que está cambiando tan vertiginosamente y uno se dice, wow, pero era tan diferente en esa época. Ah, también acuérdate que Borges leyó el Quijote cuando había coches y el Quijote andaba a caballo y no es que eso le afectó un poco su experiencia. Em, y sobre eso, en el análisis que leí, decían que es algo que se hacen muchos autores. Y justo vi un ejemplo de un libro que estábamos empezando, era sobre Ulises de Joyce, que él un poco trató de escribir su Ilíada, ¿no? En el siglo XX. Y ya él lo hizo como novela, ¿no? Tú hablaste de esto de que él escribía novelas, de que Borges solo escribió cuentos, tal vez Borges no tuvo su oportunidad, ¿no? De escribir su gran Quijote. Y siento que él hubiera podido, siento que él hubiera escrito tal vez hasta un Quijote mejor. Pero no, tal vez nos quedamos con esta duda, ¿no? Por lo que solo escribía cuentos. Y es algo muy actual, ¿no? Como dije, eso de la literatura en el tiempo. Yo creo, terminar mi participación, quisiera decir, bueno, primero una cosa relacionándolo a una de las ideas que dijiste recién, que es un poco una pregunta abierta que yo me hacía al pensar, bueno, al leer este cuento, que es si se escribiera el Quijote, digamos, actualmente, si no existiría el Quijote y se lo escribiría por primera vez en la actualidad, ¿tendría el Quijote el mismo impacto y vendría a considerarse como un texto clásico en un futuro como lo fue? O realmente es algo como que depende mucho del contexto, ¿no? Como nos muestra este cuento. Luego, dos ideas sobre el cuento como tal, es que me parece interesante que se habla de que, claro, Pierre Menard hizo este ejercicio de reescritura muchas veces, porque obviamente el resultado tenía que ser que salga exactamente igual que el original, pero que él destruyó como todas las evidencias de esto, todos los borradores. Ya, Decir que un poco se nos... claro, Borges hace este juego de decir, tal vez todo es mentira, ¿no? Y simplemente agarró y copió el Quijote y ya está, porque no hay como una evidencia de todo ese proceso de construcción. Y lo último es sobre una idea que dijiste bastante al principio, es que Borges pone como dos citas, una supuestamente, bueno, una que es del Quijote y una supuestamente de Pierre Menard, que son exactamente iguales
y dice que como que la versión de Pierre Menard es es infinitamente superior a la original, pero el texto es exactamente el mismo, ¿no? Entonces me parece que eso nos devuelve un poco, bueno, por un lado obviamente a este Borges irónico, ¿no? Que parece, o sea, cuando lo lees realmente es, no sé, parece algo simplemente que Borges está jugando contigo, ¿no? Pero me parece que se vuelve un poco esta idea del contexto, ¿no? Es decir, de la importancia que tiene el contexto en la obra y que tal vez, o sea, lo que quería, supuestamente lo que quería decir Pierre Menard en su contexto, con este texto podría ser superior a lo que quería decir Cervantes con el mismo texto en su momento, ¿no? Me parece que es una idea interesante y bueno, eso. Nada, no, igual, totalmente de acuerdo. Qué humor irónico, ¿no? El de Borges. Y hasta el final, ¿no? Con lo que dicen que al final no había pruebas, lo que dijiste, de que no había pruebas de que él escribió eso. Y siento que él también juega mucho esto, ¿no? Con la destrucción de lo escrito, con que al final no queda nada. Como que cuenta toda una historia y al final te dice, sí, pero nadie se va a acordar. Y no, como que al final nuestro límite es la memoria humana y si no hay memoria, el otro límite es que quede algo tangible. Pero si esto se destruye y uno se olvida, al final no va a quedar nada. Y siento que eso también es algo recurrente en los cuentos de Borges que hasta ahora no lo había puesto a pensar desde ese punto, que no tiene que ser tan explícito, pero sí es algo que juega, ¿no? Mucho con eso de que al final ya no te puedes haber esforzado mucho, pero no va a quedar nada. Bueno, eso sería por mi parte, ya igual creo que lo tuyo ya y no, terminamos el episodio. Eso, pues vamos a estar subiendo otro episodio también el día de hoy, hablando de la tercera parte de la Casa Verde, así que ahí lo pueden estar viendo también. Estamos en Facebook, Spotify, en YouTube. Cualquier comentario que tengan ahí nos lo dejan también. Y muchas gracias. Hasta la próxima. Nos vemos. Chao. Bye.